Hola, ¿qué tal? Soy César Duarte y les vengo a presentar este libro, Retos de la Economía Mexicana, ¿no? Que me tocó coordinar junto con la doctora Alicia Girón, colega investigadora de este Instituto de Investigaciones Económicas, ¿no? Y este libro está dividido en dos tomos. Tenemos el primer tomo, que es Retos a corto plazo, y el segundo tomo, que es Transición energética y alternativas para la economía verde y el bienestar, ¿no? Este libro que coordinamos la doctora Girón y yo surgió como resultado de un interés respecto a la situación política de este año 2024, específicamente el cambio en las elecciones, ¿no? El cambio que venía a partir de las elecciones, y quisimos hacer un balance respecto a cuáles eran los avances que se tenían, pero sobre todo pensando en qué es lo que faltaba por hacer, ¿no? Y ahí invitamos a una serie de colaboradoras y colaboradores para que nos ayudaran a pensar a este respecto, ¿no? En primer lugar, me gustaría enfatizar que este libro está prologado por la maestra Ifigenia Martínez, ¿no? Que me parece que fue uno de los últimos textos que publicó, ¿no? Y que tenemos el honor de ser parte de ello. Y digamos, a partir de ahí comenzamos un poco a identificar distintos aspectos respecto a la situación de la economía mexicana hacia el futuro. Eh, en el tomo 1, que se titula Retos a corto plazo entre el estancamiento y la inflación, tenemos la participación de investigadoras e investigadores que enfatizan sobre todo cuál es la situación, digamos, más coyuntural o más inmediata, cuáles son los principales problemas que tenemos en la economía mexicana, ¿no? Y aquí vemos que básicamente enfatizamos dos asuntos. Uno tenía que ver con la inflación, ¿no? Que era un problema digamos, más importante en los meses anteriores, ¿no? Y que hasta ahora parece que ha sido controlado, pero justamente a partir de esa discusión en torno a la inflación, lo que hemos encontrado es que las políticas que se han, digamos, llevado para combatir ese proceso inflacionario han tenido impactos sobre todo sobre el crecimiento económico, ¿no? En segundo lugar, hemos identificado lo que llamamos trampas para el crecimiento, ¿no? Algunos límites que tienen que ver con el contexto internacional, sobre todo, hacia el fomento al desarrollo económico y al financiamiento del desarrollo económico en México, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, José Francisco Reyes nos habla sobre los determinantes monetarios en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y Marcia Solor se identifica el papel que tienen los centros financieros globales respecto a lo que podemos y no podemos hacer en la economía mexicana. En el segundo tomo, que estamos pensando ya más bien en el mediano y en el largo plazo, comenzamos por analizar uno de los temas que me parece que es de los más urgentes que tenemos que estar discutiendo y sobre todo resolviendo, ¿no? Que es justamente el de la transición energética y una economía verde. Y aquí enfatizamos un punto que muchas veces se deja de lado en las discusiones de la economía verde, que tiene que ver en cómo financiar esos cambios que se requieren. No sabemos que se requieren, tenemos más o menos idea de cómo se deben de hacer o qué es lo que se debe hacer, pero lo que muchas veces hemos dejado de lado o hemos ignorado es cómo pagar por esa transición energética, ¿no? Y entonces aquí analizamos distintas opciones que se han venido presentando, como los bonos verdes, ¿no? La política, la política financiera que se ha implementado en México para llevar hacia la transición energética, los fondos verdes para el clima, etcétera. Y lo que hemos identificado es que la manera en la que se ha venido haciendo hasta ahora realmente no parece que vaya a generar los cambios que estamos deseando y que necesitamos replantear esa estrategia para realmente lograr una transición energética, término que incluso en sí mismo tenemos que discutir y entender mucho mejor. Por otro lado, yendo hacia factores más de desarrollo social, ¿no? Planteamos una discusión en torno a la Agenda 2030, ¿no? Que es una agenda que ha planteado Naciones Unidas para analizar digamos, los objetivos de desarrollo para las economías a nivel global, y vemos el camino que tiene México en ese sentido y más o menos qué tan cerca estamos o no de alcanzar los objetivos de esa Agenda 2030. Y finalmente nos enfocamos, igualmente enfatizando esta parte del financiamiento, respecto al desarrollo social y sobre todo hacia el bienestar, ¿no? Analizamos un poco la política que ha seguido el gobierno actual
que va a continuar en el siguiente sexenio y vemos más o menos las expectativas. En general podemos decir que el panorama que vemos es complicado, ¿no? Que identificamos en estos textos es complicado para los próximos años, pero que existen posibilidades, y justo la intención de este texto era plantear algunas alternativas que consideramos deben ser tomadas en cuenta por el gobierno actual para realmente alcanzar los objetivos de bienestar y de desarrollo económico para toda la población. Bueno, si gustan consultar estos dos libros, estos dos tomos, los pueden consultar en la página de libros.iis.unam.mx, donde los van a poder consultar, van a poder revisarlos, ¿no? Y ojalá les sea de mucha utilidad y les parezcan interesantes.